Semanas atrás terminamos el otro estudio que llamaba por nombre Conociendo al enemigo y terminamos ese y queremos ahora tratar este nuevo, la prosperidad del reino, y hoy tenemos nuestra lección número 3 que lleva por nombre Cambiando la mentalidad de pobreza. Cambiando la mentalidad de pobreza. ¿Se acuerda que en el principio hablábamos acerca de el dinero es bueno, es malo, qué concepto Dios tiene de dinero en esta mañana y qué concepto tenemos nosotros de él? Después, el servicio pasado, el domingo pasado, hablábamos de rompiendo, tercera de Juan 2, cambiando la mentalidad de pobreza. Cambiando la mentalidad de pobreza, vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a tratar la parte 1, porque es importante en esta mañana que hagamos eso. Le decíamos, este estudio está enfocado para que usted y yo entendamos las maneras prácticas en cómo podemos prosperar. Por un lado, Dios tiene el deseo. Por un lado, Dios quiere bendecirnos. Pero hay cosas que usted y yo necesitamos hacer para que se complemente o para que se lleve a cabo eso que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, una de las cosas que tratamos el servicio pasado, el domingo pasado, era rompiendo la maldición de la pobreza. Porque de alguna manera hay maldiciones que se transmiten en la familia. Entonces, una de las cosas, una cosa práctica, si queremos que Dios nos bendiga, pues entre ellas está romper la maldición de la pobreza. No aceptar la pobreza. No aceptamos la pobreza en esta mañana. Además, siendo pobres, no crea que agradamos a Dios. Decíamos que a veces hay pensamientos equivocados en donde gente considera que el ser pobre agrada a Dios. Dios no se agrada de eso. Mirábamos que la pobreza es vista como una maldición. Entonces no podemos tomarla como algo bueno. Dios no la toma así. Entonces, una cosa práctica para que Dios nos prospere: uno, romper la maldición de la pobreza en nuestras vidas, en nuestra generación, en nuestra iglesia, en nuestros hijos, en nuestras familias, que Dios nos ayude. Entonces, otra de las cosas era cambiando la mentalidad de pobreza. No sé usted qué concepto tenga acerca de eso, qué es lo que usted piense, pero de alguna manera hay mucha gente, sí, aunque esté en la iglesia, pero tiene una mentalidad de pobreza. Y después nos quejamos porque Dios bendice a otros y a nosotros no. Porque Dios prospera a otros y a nosotros no. Pero es que muchas de las veces nosotros mismos cometemos el error. Tenemos una mente muy pequeña y nos conformamos viviendo al día. Viviendo con lo menos o con lo segundo. Dios quiere darnos lo primero, pero a veces usted y yo o gente puede conformarse con decir, no, yo con que salga para el pipirín. Con eso, pipirina ya es comida. Nomás con la comida y no otra cosa, no quiero dinero, no quiero más cosas, no quiero bienes, nomás con que tenga para comer. Y después nos quejamos porque Dios no nos bendice. Pero a veces no necesariamente es responsabilidad de Dios ni culpa de Dios, es culpa de nuestra mentalidad. Entonces vamos a mirar eso, la mentalidad de pobreza. Tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos mirando el tema de la prosperidad y decíamos que la definición de la prosperidad del diccionario es una condición próspera o en crecimiento, especialmente en lo que respecta a las finanzas. Entonces nos preguntábamos, ¿es buena la prosperidad? ¿La prosperidad es la voluntad de Dios? Si es así, ¿cuál es el camino para lograr la prosperidad? En este caso, prosperidad financiera. Entonces, hoy tenemos que empezar preguntándonos por qué la gente no prospera, si es el deseo de Dios y está en la iglesia. Porque podemos en esta mañana confundirnos y decir, tanto tiempo te estoy sirviendo y no me prosperas y no me bendices. Entonces, vamos a empezar preguntándonos por qué la gente no prospera y vamos a mirar las mentalidades de pobreza o las formas de pensar que nos impiden prosperar.
repito una vez más, a veces nosotros somos los causantes de que no prosperemos. Porque tenemos maneras de pensar que no coinciden con las maneras de pensar de Dios. Dios quiere prosperar y nosotros no queremos prosperar. Diferentes formas. Entonces, vamos a ver en primer lugar la mente y el dinero. La mente es un factor poderoso en tu vida. Y muchas de las veces le decíamos, una frase de líder, muchas de las veces cristianos podemos perder las batallas, no en lo físico, pero en la mente. Y si las perdemos en la mente, pues ya no lo vamos a llevar a lo físico. Si lo perdemos en la mente, ya no lo vamos a llevar a la realidad. Entonces, miramos en esta mañana qué cosas que hay en la mente afectan nuestras vidas, para bien o para mal. Porque la mente es un factor muy poderoso en nuestras vidas. La mente en esta mañana es como piensas, y cómo piensas afectará directamente tu vida. Cómo piensas afectará directamente tus finanzas. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Comer y beber, él nos dice, pero su corazón no está con nosotros. Antes se hablaba una frase que decía, eres lo que comes, porque intentaban adoctrinar para que la gente se alimentara correctamente, no se enfermara, estuviera un cuerpo sano, fuerte y presentable. Entonces, pero lo que podemos mirar aquí en esta mañana es que somos lo que pensamos. Eres lo que piensas. En otras palabras, lo que piensas en tu mente te va a llevar a realizarlo en la vida. Lo que piensas en la mente te va a llevar a experimentarlo. Por eso te decía, una mentalidad de pobreza pues nos va a llevar a vivir pobres. ¿Sí me escucha? Una mentalidad de pobreza nos va a llevar a vivir pobres. Entonces, lo que pensamos finalmente afectará cada área de nuestra vida. Entonces, tu mente afecta la manera en que miramos la vida y tu mente también afecta cómo miramos las finanzas. Proverbios 21:5 dice, los planes diligentes ciertamente llevan a la abundancia. Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, pero los de todo el que se apresura ciertamente a la pobreza. Entonces, los planes son pensamientos, los planes son como vemos el dinero. Si lo miramos con prisa o intentamos tomar atajos financieros, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso, pero una de las cosas que Dios causa para bendecir las vidas es el diezmo y la ofrenda. Y a veces, inclusive cristianos, intentan tomar atajos para ser bendecidos. Parece que no es lo correcto en esta mañana. Hay una manera, y es a la manera de Dios como Él quiere bendecirnos en esta mañana. Dios quiere bendecirnos. No crea que Dios quiere mirarnos pobres, no crea que Dios quiere mirarnos miserables toda la vida. Dios quiere mirarnos bien. Dios quiere que seamos bendecidos en esta mañana, pero lo otro es que usted y yo necesitamos creerlo. Necesitamos asimilarlo. Necesitamos meternos eso en la cabeza y sacarnos la mentalidad de pobres. ¿Sí? Que nuestros pensamientos sean ocupados por otra mentalidad. Pero a veces somos como los viejitos y nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos. Bueno, ya 57 yo, en mi casa. Dice viejito aferrado. No podemos ser así. A lo mejor así crecimos. A lo mejor así nos quedamos en ese ambiente. Pero en Cristo ya tenemos que sacarnos eso. Entonces, tu mente afecta tus decisiones con respecto a las finanzas. Proverbios 28:19, la Nueva Versión Internacional dice, el que trabaja duro tiene mucho alimento, pero la persona que persigue fantasías termina en la pobreza. Después vamos a verlo también. ¿Queremos prosperar? Pues hay que trabajar. ¿No queremos prosperar? Pues no trabajar. Entonces, no creo que el ser cristiano nos exenta de trabajar en esta mañana. Entonces, muchas personas tienen mentalidad de pobreza. La pobreza decíamos que es la carencia
o el empobrecimiento o el no tener suficiente. Pero las personas en esta mañana tienen patrones de pensamiento basados en la pobreza o en línea con la pobreza. Un hombre que escribió el libro Un marco para comprender la pobreza dijo que la pobreza es una forma de pensar. Las personas que viven la pobreza piensan de manera diferente a las que tienen riqueza. En otras palabras, como que él está coincidiendo en que hay una mentalidad de pobres. Los que viven pobres porque así es su pensamiento. Los que viven ricos porque así es su pensamiento. Los que viven pobres dicen, yo no quiero prosperar, yo quiero estar así. Pero los que viven ricos, no, yo quiero prosperar, yo quiero ser bendecido. Y eso hasta en el mundo usted lo puede mirar. Entonces, miramos en esta mañana que muchas personas pueden tener la mentalidad de pobreza. En otras palabras, lo que piensan o deben tener tiene un límite. Hasta aquí, ya no más. Entonces, como que pudiera pensarse que estará bien tener suficiente o estará bien tener más. O preguntas, ¿para qué sirve el dinero? ¿Cuál es su propósito? ¿O qué debemos hacer con el dinero? ¿O de dónde viene el éxito o el aumento financiero? O la otra pregunta pudiera ser, ¿podemos tener confianza financiera? ¿O podemos confiar que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir? La mentalidad de pobreza, la mayoría de las veces se responde incorrectamente a todas esas preguntas. Yo soy un pobre pastorito que habita en la serranía. Yo soy un pobre cristianito que habita en la serranía. A veces nosotros mismos nos condenamos. A veces nosotros mismos le ponemos límite a la bendición de Dios. ¿Sí me entiende? La bendición de Dios parece que no tiene límites. Pero nosotros le ponemos un freno en esta mañana con nuestra mente, con nuestros pensamientos en esta hora, porque no miramos el dinero correctamente o no decidimos correctamente con él. Y por otro lado, el dinero a veces atormenta en lugar de bendecir. Curiosamente, aunque no parezca, puede haber personas en esta mañana que le tienen miedo a la bendición. No me diga. Pero a veces cuando miramos incorrectamente la bendición, cuando miramos incorrectamente las finanzas, podemos tenerle miedo a la bendición. No, que ni me bendiga Dios porque me voy a volver loco. ¿Qué voy a hacer? Me voy a volar, me voy a ir de la iglesia. No, Señor, me voy a torcer. No me des finanzas, no, manténme humildito para que te esté sirviendo aquí. No necesariamente Dios quisiera eso. Lo voy a mantener a pan y agua para que me sirva. Porque si lo bendigo, engordó Jesurún y tiró cosas. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios nos bendice, no tenemos por qué estar tristes. Cuando Dios nos da oportunidad de ser bendecidos, no tenemos por qué entristecernos, atormentarnos, asustarnos, tenerle miedo. Otra cosa, vamos a mirar el origen de la mentalidad de pobreza. Muchas de las veces, la mentalidad de pobreza viene a consecuencia de traumas del pasado. ¿Me escucha? Algunas personas crecieron o tuvieron un periodo de trauma financiero. A lo mejor por años. Lo vivieron en su familia, lo vivieron en su propia vida en esta mañana. En otras palabras, carencia prolongada, tal vez hambre, falta de vivienda. Constantemente había que moverse de casa por problemas financieros. Conflictos, usted miró conflictos entre sus papás por el dinero. Entonces, muchas de las veces en esta mañana esas cosas, pues, trauman la vida de la gente. Y viven pensando en su pasado en esta mañana y consideran que así tiene que ser. Entonces, su visión del dinero es traumática, es emocional.
Y muchas de las veces gente que ha experimentado esos traumas dicen, no quiero volver a sentirme así nunca más. Pero no quieren sentirse así, pero mantienen la mentalidad de pobreza. Las familias en situación de pobreza tienden a enseñar o a reforzar el pensamiento erróneo sobre el dinero. Y la pobreza se vuelve generacional o se transmite entre los miembros de las familias durante sus generaciones. Como aquella mujer decía, mi abuelo pobre, mi papá pobre, yo pobre, mis hijos pobres. Entonces, hay una maldición de pobreza y aparte, una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de pobreza sobrando en la familia, pero a veces permitida por nosotros mismos. Porque la aceptamos. Porque decimos, es que así tiene que ser. Yo soy de una familia humilde, de una familia numerosa, de una familia pobre. Por lo tanto, pues no tengo ninguna oportunidad. Miramos en esta mañana algunas enseñanzas incorrectas sobre el dinero. Decíamos en el primer servicio que a veces puede pensarse, o la mentalidad de pobreza piensa, que el dinero es malo. E inclusive citando las escrituras. Yo he escuchado a gente que hace referencia a eso, que el dinero es malo, porque lo dice la Biblia. 1 Timoteo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero lo que está diciendo claramente la Biblia es que el amor al dinero, o la codicia, o la avaricia, o el amor desmedido. Por eso le decíamos, si el dinero es malo, pues viva sin $1. O si el dinero es malo, ¿en dónde comienza a ser malo? Cuando usted tiene $20, cuando usted tiene $100, o cuando tiene $1,000, ¿es malo? ¿De ahí para arriba? ¿De ahí para abajo no? Lo que miramos en esta mañana es que la mentalidad de pobreza va a decirnos que es malo el dinero. Pero lo que dice la Biblia realmente es que el amor al dinero, la codicia, el hacer cosas que no son de Dios para conseguir dinero en esta mañana. Entonces, la otra cosa que mirábamos es que enseñanza incorrecta acerca del dinero es que ser pobre es espiritual. Le decía ahorita que la mentalidad en esta mañana nos puede llevar a pensar, yo quiero vivir así en necesidad, quiero vivir pobre con lo mínimo que se pueda vivir, para que no me resbale, para que no me vaya a la iglesia, para que siga sirviendo a Dios, para que siga sirviendo a Cristo aquí, que Dios me mantenga con lo mínimo. Entonces, déjame decirte una cosa, por lo que hemos visto por años, a lo mejor usted también lo ha visto, de alguna manera en esta mañana a veces piensa la gente que Dios está complacido con gente en esta mañana si vives en necesidad. No tiene que ser así. Que Dios se complazca en mirar a gente en esta mañana vistiéndose con harapos. A veces la gente quiere mirar así a los cristianos o a los pastores. Como le dijeron al pastor Mitchell cuando fue a un servicio, oye, ¿por qué trae traje? Es falloso, es orgulloso. Y él dice, no, es que es para Dios. ¿O cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos colgamos un morralito, un sombrero? ¿Unos guaraches maciaqueños? Es lo que, bueno, esa frase la patenté mi pastor y de ahí la tomé. Y dice, que hay gente que quiere mirar al pastor así, indito, sus guaraches y sus borralitos y sus sombreritos. Y hermano, pues aquí estoy viviendo abajo de un árbol porque necesitamos agradar a Dios, como Juan el Bautista. Y tenemos que comer langostas, chapulines, así tiene que vivir el pastor. Entonces, dice él, pues gente va a mirar al pastor. O sea que así voy a estar si yo vengo a esta iglesia. Así voy a vivir. Es lo que Dios le da a la gente que le sirve. Dice, no, pues se van ahí. Porque dice, no, aquí yo no quiero vivir así. Vengo para que Dios me bendiga, para que Dios rompa la maldición de la pobreza. Otra cosa, la pobreza
dicen que tiene misterios o cualidades refinadoras. A veces podemos pensar o se puede pensar que vivir en necesidad está permitido por Dios para hacerte una mejor persona o para hacerte más espiritual. Pero vamos, le decía ahorita, hay personas muy ricas y son espirituales. Personas que son muy bendecidas. Y usted dice, "Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me saluda? ¿Por qué actúa así? Pues si tiene tanto dinero." No, pues porque el dinero no tiene que ser malo. Y por otro lado, no tiene que ser malo o no tiene que ser que si usted tiene $20 ya va a ser bien espiritual, o va a ser pobre y ya va a ser bien espiritual. Y cuando tenga dinero, se le acaba la espiritualidad. Hay personas que tienen mucho dinero, son espirituales, son de buen corazón. Y por otro lado, muchos cristianos que son pobres, pero con malas actitudes y con malos corazones. ¿Sí me escucha? Usted puede decir, pero es pobre, ¿por qué no es espiritual? Bueno, pues yo no sé. Parece que no concuerda lo que podemos pensar en esta mañana. Hay muchos, pero muchos hombres, mujeres, inclusive cristianos, pobres, pero que tienen muy malas actitudes, que tienen muy malos corazones, que no son nada espirituales, groseros, mal hablados, blasfemos, injuriosos, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. No aman a Dios, no aman a Dios. Entonces, miramos en esta mañana que otra de las cosas en las que se origina la mentalidad de pobreza es en la inseguridad emocional o el rechazo. Porque cuando recibimos mensajes negativos de valor en la vida, nuestro valor se daña. Y es que cuando gente ha experimentado rechazo en su infancia, lo trae al presente. Y sienten que no vale nada, sienten que Dios no los quiere, sienten que Dios no los va a bendecir, sienten que Dios no los va a prosperar. Entonces miran el dinero en función de lo que creen que valen. Dicen, no, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Y después, ¿y por qué Dios no me bendice? No, pues es que pues está regada la mentalidad de pobreza, así Dios no puede bendecir. Lucas 15:19, hablando del hijo pródigo, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Por favor, tómame como un sirviente. Es lo que está pensando aquí el hijo pródigo. Siente que no vale nada y dice, no soy digno de que Dios me trate como un hijo. Que me ponga allí en un rinconcito. Allá, en lo último de su casa, allá que me tenga con pan y agua como un sirviente. Dios no quiere tratarnos como sirvientes. Dios quiere tratarnos como lo que somos, como un hijo de Dios. Entonces, a veces se usa el dinero para tratar de establecer el valor o de probar el valor en esta mañana. Segunda cosa, las mentalidades de pobreza. Decíamos que a veces una mentalidad de víctima no es muy convincente delante de Dios. Por eso en algún momento le decía que me llamó la atención porque un hombre le dijo, no llores, lucha, pelea. Oye, pero está llorando. Pero te digo, a veces pensamos nosotros que como una mentalidad de víctima convencemos a Dios para que nos bendiga. No necesariamente tiene que ser así en esta mañana. Por eso un espíritu de pobreza dice, no soy nada, soy una víctima. Pudiera preguntarle cómo mira su situación actual o por qué estamos en la situación financiera actual en la que nos encontramos. Podemos interpretarlo equivocadamente y pensar que alguien está conspirando en nuestra contra, que tenemos jefes malos, patrones malos, codiciosos, políticos gordos, banqueros injustos, circunstancias desafortunadas. Yo nací en una familia muy pobre, por lo tanto no tengo oportunidad. Pero ya nacimos nuevos en otra familia. ¿Sí me escucha? A lo mejor sí crecimos en una familia pobre, pero ya entramos a la familia de Dios. Ya las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser
diferentes. Yo podía decir, no, pues es que en mi familia, ¿quién es rica? Sí tienen lo necesario, pero que sean ricos, pues no. Mi abuelo no, mi papá no, mis hermanos, pues no. Pero yo por eso no puedo decir, no, pues, ¿qué me espera a mí? Bueno, pues ya, sí, ciertamente, terrenalmente es mi familia, pero espiritualmente ya entré a una familia diferente, en donde el dueño del oro y de la plata, pues es el Dios al que usted y yo servimos. El que prospera, el dueño de todos los recursos, el dueño de todas las finanzas en esta mañana, el que tiene la capacidad de abrir puertas de bendición, de bendecirnos, de darnos de manera generosa en esta mañana. Entonces, Jueces 6:13, aquí está Gedeón diciendo, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros de los que nos hablaron nuestros antepasados? ¿Qué nos dijeron? Que el Señor nos sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí un hombre que se está quejando delante de Dios en esta mañana y está pensando, los madianitas tienen la culpa. Ellos tienen la culpa. ¿Dónde está el Dios que hizo todos esos milagros? Por eso Dios le dijo a Gedeón, no, pues tienes que luchar. Lucha con esa mentalidad de pobreza. No andes diciendo, aquí todos somos pobres y así nos vamos a morir. No, tienes que luchar contra esa mentalidad de pobreza. ¿No te envío yo? No le dijo, Señor, pero mira que mi familia es la más pobre. Pues aquí no te está enviando tu Padre Eternal, te estoy enviando yo. El que soy. No el que era. El que era ya pasó, ya hizo los milagros que hizo en el pasado, pero quiero seguir haciendo milagros. Milagros financieros, milagros de prosperidad sobre nosotros. Ve y con esa tu fuerza. ¿Qué no te envío yo? Entonces, parece que no es la fuerza de nosotros, pero la fuerza de Dios. Miramos en esta mañana otra de las cosas que puede causar una mentalidad de pobreza, es que no pensamos en nuestra falta o que no tenemos un presupuesto en esta mañana. Después hablamos de eso, pero a veces causa pobreza no tener un presupuesto o hacer compras imposibles nomás porque tiene lucecita. Compre eso. ¿Por qué? Porque tiene foquito, porque tiene lucecita. No lo ocupamos. No lo necesitamos. Después lo va a tener allá en el cuarto de donde tiene todas las cosas que no sirven. Malas decisiones con el dinero. Una muy mala decisión es no diezmar y ofrendar. Y a veces, aparte de eso, se toman otras malas decisiones. La otra cosa es una pobre ética de trabajo. Le decía ahorita, los cristianos pues tienen que trabajar. Y tienen que ser los mejores trabajadores. No que el lunes no trabajo. El jueves, no, ya es que de semana, ya tampoco. El viernes, no, ya es fin de semana, menos. Dan más 3 días de trabajo. Y quieren que Dios bendiga. Lo que miramos en esta mañana es que en Cristo está bien hecho. O los cristianos deberían de ser los mejores trabajadores. Tienen que tener ética, responsables, trabajadores, obedientes, leales, fieles. ¿Sí me escucha? Porque si es así, después van a decir como mi patrón, oye, Romaldo, ¿no tienes más hermanos que quieran venir a trabajar aquí con nosotros? ¿Sí me escucha? Si hubiera visto algo malo, no, ni se pare ningún cristiano aquí. No, él le está diciendo, oye, ¿no tienes ahí más cristianos que quieran venir a trabajar con nosotros? Entonces, una mentalidad de pobreza es pesimista e incrédula. Mente pensando, no sirve de nada, haga lo que haga, no sirve de nada que ofrende, no sirve de nada que diezme, no sirve de nada que ore, no sirve de nada que rechace la maldición de pobreza, no sirve de nada, nunca tendré éxito. Mateo 25, 24, 25. Entonces el siervo que había recibido una bolsa de oro se acercó al Señor y le dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro. Cosechas cosas que no plantaste y recoges cosechas donde no sembraste ninguna semilla. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Aquí está tu bolsa de oro. Podemos mirar en esta mañana que parece que este hombre pues tenía la misma mentalidad. Una mentalidad de pobreza, no vale la pena.
No sirve de nada que me esfuerce. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué sirvo a Dios? No, lo que tú me dices, Señor, mejor ahí lo entierro. Y si vienes a reclamármelo, pues lo desentierro y le digo, aquí está tu dinero. No me quise esforzar, no quise romper la maldición de pobreza, no quise prosperar. Los otros, llegó el Señor y le digo, ¿dónde está lo que te di? Aquí está, Señor. Ah, bueno, te di 5, me estás dando otros 5, gloria a Dios. ¿Cuánto te di? 2, me está dando 2, gloria a Dios. Y el último, que tenía mentalidad de pobreza, dijo, Señor, ves que no sirve de nada, nunca tendré éxito, no vale la pena usar lo que tú me has dado, los dones, los talentos que tú me has dado, no vale la pena orar, clamar a bendición a Dios. Así crecí, así nací y así me voy a morir. Entonces, una mentalidad de pobreza cree que las futuras bendiciones financieras están fuera de nuestras manos, que la gente controla, o que tengamos que esperar a que la gente haga en esta mañana, que todo depende de eso. Entonces, una mentalidad de derecho es una mentalidad de pobreza en esta mañana. Por ejemplo, a veces podemos pensar que Dios está obligado a darnos. Dios está obligado a bendecirnos y nosotros no hacer nada más allá. Una mentalidad de hecho en esta mañana, pues crea el sentimiento de la carencia de que merecemos que Dios nos dé algo. Josué 17:14, el pueblo de José dijo a Josué, ¿por qué nos has dado una sola porción y una sola porción por herencia? Somos un pueblo numeroso y el Señor nos ha bendecido abundantemente. El hombre que escribió ese libro, una diferencia clave entre la pobreza generacional y situacional es la actitud. Porque en la pobreza generacional, la mentalidad generalmente es que la sociedad le debe a uno la vida. Por el contrario, la pobreza situacional implica una actitud de orgullo y rechazo a la ayuda. No sé si me expliqué, pero a veces nuestro orgullo aleja la bendición de Dios. Yo no necesito que Dios me bendiga, yo puedo trabajar. ¿A poco tengo que ir a la iglesia para que Dios me bendiga? No, yo no voy a ir y aquí solo me le voy a... Yo, mi mente, mis manos, tengo vida, tengo fuerza. Orgullo. Entonces, aquí usted y yo, pues tenemos que quebrantar también el orgullo. Señor, solo no puedo, ayúdame, bendíceme. Ya crecieron mis necesidades, ya tengo 2 hijos cuando nació Isaac. Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué no me ayudas? Ve con tu jefe y dile que te aumente. Ah, así funciona. Yo pensé que solo iba a caer del cielo las latas de NAN 1, NAN 2, NAN 3, Nido Kinder, con miel. No, ve y dile a tu patrón que ya tienes 2 hijos y que te aumente. Patrón, oiga, necesito que me aumente el salario. Está bien. Ya el sábado aparece tu aumento. ¡Ah, gloria a Dios! Pero si nos llamamos de orgullo y decimos, yo no me voy a humillar, yo no voy a ir a pedir que me aumenten. Si me va a aumentar, que solito me aumente. A veces hay cosas que tenemos que hacer en esta mañana para que Dios nos ayude. Otra cosa, sentirse culpable por las bendiciones financieras. A veces las personas que no se sienten que deberían ser bendecidos, son bendecidas en el trabajo, bonificaciones, herencia, porque creen que ser pobre es espiritual. Pero luego vienen las bendiciones financieras y esto causa a veces confusión interna en la vida de personas. Y ellos piensan, como hay una actitud equivocada en cuanto al dinero, cuando Dios comienza a bendecirlos, dicen, no, a lo mejor no soy muy poco espiritual. Dios debe estar disgustado conmigo, entonces si tomo ese dinero, Dios lo va a maldecir y se lo va a llevar como a aquel que le quitó la bolsa de oro. Algunos no se sienten dignos de ser bendecidos, te digo, debido al rechazo del pasado. Entonces les han dicho que no se lo merecen y que nunca llegarán a lograr nada. Pero luego sirven a Dios, logran bendición, pueden comprar cosas decentes, tienen éxito en el trabajo, en el negocio. Pero esto causa, le digo, confusión interna y dicen, no debería tener esto, no merezco esto, mejor lo voy a regresar. A veces, increíblemente, aunque parezca así, a veces podemos pensar de esa manera, no me lo merezco, no, que Dios no me bendiga. Y si me lo da, mejor se lo doy a otra persona. Pero Dios nos quiere bendecir a nosotros.
Por el día 22, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Gente con mentalidad de pobreza no disfrutan de sus bendiciones. Y a veces se sienten obligados a regalarlo porque piensan que no deberían de tener eso. Dicen, no, a ti sí te queda bien ese carro. A ti sí te queda bien esa ropa, a mí no, yo soy pobre, yo tengo una mentalidad de pobreza. A ti sí te queda bien esas cosas, a ti sí te queda bien aquello, lo otro. A mí no. Rechazamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces les preocupa que Dios se dé cuenta de que no se lo merecen y se los quite. Y sabotean sus propias bendiciones. Ninguno nos merecemos. ¿Desde cuándo ya Dios se dio cuenta que no nos merecemos que Él nos bendiga? Pero Él lo quiere hacer. No quiere decir, Dios va a descubrir que no merezco que me bendiga y me lo va a quitar. No, no te lo va a quitar, tú solito te lo puedes quitar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos, pero una de las cosas que intentamos hacer es, en resumidas cuentas, uno, romper la maldición de pobreza, y lo otro, romper la mentalidad de pobreza, y después hablamos de otra cosa. ¿Alguna pregunta?